Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias. Glorificado sea tu nombre. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo, William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor en esta noche, porque Él en su amor y en su misericordia nos da el privilegio de poder hablarle a su pueblo, es decir, aquellas personas que han sido redimidas con la sangre de Cristo, y también nos permite hablarle a aquellos amigos que simpatizan con nosotros, que están pendientes a nuestra transmisión, que aman al Señor, que creen en Él, pero que todavía no han dado un paso afirmativo acerca de entregarse en las manos de Él. Pero los amamos en Cristo Jesús. Y quiero decirles que les bendecimos en su nombre y oramos por ustedes también. Quiero ahora invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor, en este momento, nosotros, oh Dios, te agradecemos porque tú, oh Dios, en tu amor, en tu bondad, en tu piedad, en tu gracia, Señor, nos has dado, Señor, este privilegio de poder hablarle a tu pueblo y hablarle a nuestros amigos, y prácticamente, Señor, nos permites difundir tu palabra. Te agradecemos ese privilegio que tú nos das, Señor, de ser útiles en tu obra y de utilizarnos, Señor, como un canal de bendición. Señor, agradecemos todo esto, pero queremos, Señor, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros y que vaya tocando la mente, que vaya tocando los corazones, que vaya tocando, Señor, los cuerpos y las vidas de los hermanos y de los amigos que nos sintonizan, Señor. Te pedimos una revelación tuya, Padre Santo, una revelación divina, que tú puedas, Señor, a convencer a la gente de que es una necesidad que ellos busquen tu rostro, que se acerquen a ti y que te adoren, que te alaben, que te honren, Señor, entregando sus vidas para que tú, oh Dios, puedas ser Señor de ellos. Alabado sea tu nombre, Padre. Ahora, Padre, queremos que también ser dirigidos por ti, por medio de tu Espíritu, Señor, que Él ilumine nuestra mente, que podamos nosotros, Señor, edificar a tu pueblo y edificar también a nuestros amigos. Señor, gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero ahora también aprovecho la oportunidad, Señor, para pedirte, oh Dios, por aquellas personas, empezando por tu casa, Señor, empezando por la iglesia, empezando por los hermanos que profesan tu nombre, Señor, pero que por una forma, por una causa u otra, o en una forma y en otra, Señor, están afectados de salud. Nosotros no los podemos juzgar, no podemos decir que están en pecado, tampoco podemos decir que tu mano se ha acortado, porque sabemos que no es así. Sabemos, Señor, que tu perfecta voluntad es que estemos en completa victoria, que seamos perfectos, que prosperemos en todo lo que nosotros emprendamos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que reprendas, Señor, todo espíritu de enfermedad, toda angustia, Señor, toda persecución diabólica que atormente, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, nuestros hogares, nuestra familia, esos espíritus, Señor, familiares que han entrado, Señor, que sin nosotros darnos cuenta, esas maldiciones familiares, Señor, que persisten en permanecer en nuestros hogares, en nuestras vidas, las reprendemos, Señor, y aún en nuestras iglesias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reclamamos victoria, Señor, por el poder tuyo y por la sangre que Cristo derramó a favor de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que nosotros venceríamos al mal por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque parezca ilógico, pero tú lo dices así, Señor. Así que reclamamos ese derecho, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestras mentes y que nos hagas comprender y entender que nosotros estamos protegidos y que tu palabra es fiel
es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y reprender todo tipo de enfermedad que trate de apoderarse de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá. Ella pues tiene el estudio de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y entonces pues vamos a pedir que todos pues nos concentremos en la palabra de Dios y que tratemos de aprender un poco. Alabado sea el Señor. Busque su Biblia, manténgala abierta. Cuando la hermana Francis pues cite una escritura, véala. No solamente crea lo que ella dice o lo que yo digo, Dios mío. En otras palabras, confírmelo con la palabra del Señor, porque aquí se da también las escrituras que nosotros estamos leyendo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermana Francis con nosotros. Y de una vez, hermano, a todos los hermanos allá en Nicaragua que les llevamos libros aquí del maestro, ok, hermanos, por favor, úsenlo, ok. Estas cositas, pues, no vamos a hablar mucho de que son un poquito caras, pero sí lo llevamos para que ustedes saben, se ayuden y lo utilicen, que es nuestro propósito en haberlo hecho. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Hermana Francis. Señor les bendiga. En la oración que acabamos de hacer, quiero incluir a Juan Morales y a la hermana Polanco, a la hermana Gina, que nos pidió la oración. Así que ellos que reconozcan y entiendan que, aunque no se hayan mencionado los nombres, estamos orando por cada uno de ellos y reconocemos y entendemos que Dios entiende y conoce todo antes de que nosotros abramos la boca. Yes. Así es que si ellos piensan que no hemos orado por ellos, sí estamos meditando y pidiéndole al Señor que Él ponga sus manos, y nosotros seguimos creyendo que Él es nuestro sanador, confesando que Él llevó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y también en sus llagas nosotros hemos sido sanados. Así es que Alabado la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos ayuda. Gracias a Dios por ese glorioso sacrificio que Él hiciera en la cruz del Calvario, que hoy nosotros podemos ser libres y ser sanos. Gracias, Señor. Alabado en sea este el momento, Señor. Padre amado, Padre bueno, una vez más vengo delante de tu presencia para decirte gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno, tu palabra es verdad, tus promesas son fieles y nosotros las creemos y las confesamos, Señor. Decretamos que son verdad, Padre amado, y las confesamos y las creemos. En este día te pido, Señor, que nos ayudes, que nos sostengas como nos has sostenido hasta este momento, que puedas, que nos traiga a memoria tu santa y divina palabra, y que también aquellos que están escuchando puedan tener interés, Señor. Pon interés en ellos de que aprendan tu palabra, Sí, que Señor. la estudien, que la lean, que puedan competir viéndola en sus mismas Biblias y entender que lo que se trata de enseñar está en la palabra, y con el propósito de que nosotros estemos apercibidos y entendamos que los planes de Dios, así como fueron para Abraham, Isaac y Jacob, también Él tiene planes para con ustedes y para con nosotros. Así, Señor, ayúdanos en este día a comprender y a entender que tú eres real, que eres eterno, que eres poderoso, que eres soberano, que eres el único verdadero Dios. Sí, Señor. Y que nosotros podemos confiar en ti ciegamente, totalmente, porque reconocemos y entendemos que eres fiel. Gracias, Sí, Señor, Señor. en este día. Espíritu Santo, te suplico que estés conmigo, que nos ayude y que nos bendigas, y que todas aquellas personas que van a estar escuchando también se animen a buscar y estudiar tu palabra, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre y para nuestro propio beneficio. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido Sí, y te doy Señor. gracias, Señor. Yes, Lord. Gracias, Dios. En este día, pues, hoy vamos a estar en la lección número 3 del nuevo expositor de la unidad que dice Inicios de la historia israelita. Hoy estamos estudiando Dios bendice a Jacob, o Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque el nombre Jacob no era un nombre muy
muy elegante, lo que su significado tiene no era muy elegante, Dios le cambió un nombre mejor. No solamente para llamarlo a él con ese nombre, sino porque también la nación que saldría de él llevaría ese nombre. Es por eso que el pueblo de Israel se llama Israel. Bendecido sea Dios. Hoy nos concentramos en esta lección y vamos a estar viendo la verdad central que nos dice: Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento y a la sumisión. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que vengamos al arrepentimiento, que seamos sumisos, hermano, a su palabra, sus instrucciones, sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos, que los entendamos, que los conozcamos y que nos sometamos a lo que Él demanda, porque Él no puso esas cosas ahí simplemente para como se dice, para decorar un libro, para llenar un hueco, como a veces la gente trata de decir, si no fueron hechas con el propósito de que nosotros las siguiéramos y fuéramos bendecidos por medio de ella. Así que es bueno que las aprendamos, que las entendamos y que reconozcamos que lo hizo Dios porque nos ama de tal manera y quiere que nosotros seamos obedientes y también seamos bendecidos, porque somos bendecidos cuando obedecemos a Dios. Lo hemos visto como le pasó a Jacob, como hoy le va a acontecer y como lo que vamos a estar estudiando, por supuesto, y cómo nos puede acontecer a nosotros cuando nosotros nos sometemos a Él y le obedecemos. El versículo clave hoy se encuentra en Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Es una porción bíblica que mucha gente la conoce y el que no la conoce, yo le aconsejo que lo estudie y lo lea. Los proverbios son bien famosos para que nosotros cojamos entendimiento y sabiduría. Usted quiere entender sabiduría, quiere coger entendimiento, lea el libro de proverbios todos los días. Busque algo de los proverbios y léalos y apliquémoslos a nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Qué consejo tan sabio, hermanos. A veces a nosotros nos gusta estar confiando en nosotros mismos, lo que nosotros podemos hacer. Pero hermanos, nosotros no podemos confiar en nosotros. De un momento a otro nuestra memoria se va, nos caemos, perdemos. Bueno, cuántas cosas pueden pasar. Tenemos que confiar solamente en Dios y honrar su santo y bendito nombre y bendecirle. Y como dice aquí, no nos fiemos en nuestra propia opinión ni en nuestra forma de nuestro corazón pensar, sino que nos apoyemos en la prudencia que nos da Dios. Reconozcámonos en todos nuestros caminos. Muchas personas piensan que las cosas que tienen, que han alcanzado, a donde han llegado, todo lo que han podido lograr es porque ellos se han esforzado. Sí, hermanos, para obtener nuestros beneficios y para obtener las bendiciones tenemos que esforzarnos. Pero reconocemos y entendemos que en todo ese lugar está Dios. En todo está Dios y tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Así es que es bueno que veamos eso. En las metas de la enseñanza, nosotros vamos a explorar las muchas lecciones de vida cristiana que se encuentran en la historia de Jacob, incluidas la persistencia, la restauración y el aprecio por las promesas de Dios. Sí, hermano, usted va a ver aquí todo esto. Va a ver la persistencia de Jacob. Cómo él insistió y le dijo a Dios: no te vas hasta que no me bendigas. Y así mismo fue. Lo vamos a ver ahorita. Y vamos a apreciar que se va a dar cuenta de cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios lo ha bendecido, cómo él aprecia esas promesas que Dios le dio a él y a su pueblo. Nosotros también tenemos promesas que Dios nos ha dado. Y las palabras de Dios dice que sus promesas son siempre fieles y verdaderas. Usted las puede creer, puede confiar en ellas, puede esperarlas porque son reales. Lo dice Dios, usted no tiene por qué dudarlo. Bendecido sea el Señor. Vamos a examinar también su vida para ver si han sometido todas las áreas, la vida nuestra, ¿verdad? Para ver si hemos examinado todas las áreas,
para examinar su vida, para ver si han sometido todas las áreas a Dios. O sea, algo que nosotros vamos a estar viendo en esta clase, que usted y yo también tenemos que examinarnos, ver cómo andamos, cómo caminamos, en qué lugar estamos, cómo estamos obedeciendo a Dios o cómo no estamos obedeciendo a Dios, confiando en que Él revelará las áreas que todavía debemos someternos a Él, ¿verdad? Nosotros reconocemos y entendemos que nosotros estamos en un procedimiento de crecimiento. Todos los días usted y yo debemos de crecer un poquito más, conocer un poquito más, ¿verdad? Someternos todos los días más, ¿verdad? Y buscar a Dios cada día más. Así es que es algo que debemos de examinarnos nosotros. Y también debemos alabar a Dios por sus muchas bendiciones. Hermano, muchas veces nosotros, mire aquí mismo en la iglesia, lo podemos ver. Decimos, hermano, ¿quién tiene algo para alabar y glorificar y bendecir a Dios, o para dar un testimonio, que los hermanos se animen a seguir hacia adelante, que no pierdan la fe, que sigan hacia adelante? Y usted muchas veces ve que nadie quiere pasar, o piensan que lo que van a decir no es importante. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es importante, por poco usted crea que sea. Y todo lo que Dios hace es grande. Así Amén. que usted y yo siempre debemos de tener una forma de cómo darle gracias a Dios y bendecir su santo y bendito nombre y ponerlo en alto, porque una de las razones por las cuales estamos aquí es porque ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice las bendiciones, sobre todo el regalo de el regalo de la salvación. Usted y yo sin la salvación somos nada ni nadie. Necesitamos a Dios y necesitamos reconocerlo en nuestra vida como que Él es el dador de nuestra vida y el que nos ha perdonado y el que nos ha dado una promesa de que un día, si permanecemos caminando de la mano con el Señor, llegaremos al final, a la vida eterna. Así es que tenemos por qué darle gracias a Dios y bendecir y alabar su santo y bendito nombre. En la lección de hoy nosotros estábamos supuestos a estar estudiando en Génesis capítulo 32, del 21 al 32, capítulo 35, del 1 al 15. Pero yo les recomendaría que se hubiera que estudiar del capítulo 31 al 35 completo, para que usted pueda ver y entender, bueno, los que no la conocen todavía, la palabra. Los que la hemos estudiado bastante, pues si damos eso, pero nosotros nunca vamos a comprender totalmente la escritura como Dios quiere que la comprendamos. Así es que mientras más la leamos, quizás más vamos a asimilar y mejor va a ser para entender su palabra. Así que yo me voy a concentrar en las porciones que la escritura me cita aquí, y si hay necesidad de entrar en alguna otra, pues yo tomo la Biblia y la pongo. Pero mientras tanto voy a leer la parte que nos dice Génesis 32 del 24 al 29 y después 35, el verso 1 al 3, el verso 7 y después del 9 al 15. Así que vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice así: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. O sea, nos da a entender que el ángel o el Dios mismo le dio a entender a él que él debía saber con quién él estaba luchando. ¿Ok? Capítulo 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y aquí es algo que nosotros no debemos de pasar por alto en esta lección. El Señor quiere que nosotros nos purifiquemos. Él dice: sed santo porque yo soy santo. Él necesita que usted y yo reconozcamos y entendamos que nosotros no podemos contaminarnos con el mundo y creer que vamos a estar agradándole a Él. Él quiere que Santo nosotros Dios. tengamos totalmente separación con lo que es del mundo. Vemos que Él le dice a Jacob que quite todos los dioses. Nosotros sabemos que cuando él salió de Parán Adán, ok, Raquel, su esposa, se llevó los dioses o los ídolos de su papá, de su abuelo, ok, o de su papá, mejor dicho, de su papá, ok. Entonces, ¿qué acontece? Que esto le trajo controversia tanto a Raquel como a Jacob. Dios le dice: no vas a entrar al sitio que te voy a decir o que ya te dije que va a ser tu lugar, si no echas afuera estos ídolos que van a impedir entre mí y ti. Hermano, no es que los ídolos sean algo, pero nosotros no podemos tratar de honrar a ídolos y también tratar de creer que estamos honrando a Dios a la misma manera. No se puede. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, ok, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Como usted puede ver, hay una necesidad de mudar, de quitar todo aquello que no le agrada a Dios, hermanos. Eso nos habla ahí de todo lo que no agrada a Dios. Verso 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. O sea, usted puede ver ahora que ya después de haber sido cambiado su nombre, después de haber pasado por todo ese montón de experiencia que tuvo que pasar allá en Harán con su tío Labán, ok, y todo lo que tuvo que sufrir por la mujer que él amaba y después tuvo que trabajar 7 años más por ella, ok, todo este montón de cosas él le experimentó. Ahora vemos que él ha sido transformado y cambiado. Dios le cambió el nombre y también cambió todo su ser. Así es que Dios también nos transforma y nos cambia a nosotros. Dice el verso 7: edificó allí un altar y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ese lugar quiere decir el lugar de Dios, donde Dios abunda, donde Dios está. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. O sea, apareció. Quiere decir que Dios le había aparecido en otra ocasión. Y ahora por segunda vez vuelve y dice que le aparece Dios. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. O sea, Dios le está hablando seriamente y claramente. No estaba solamente pensando en el pueblo de Israel, sino que iba a haber un conjunto de naciones, que hay muchos libros que se han escrito acerca de esto, que nos hablan que entre ellos está Estados Unidos, Inglaterra y Dinamarca, y Australia y algunos otros países más, además de que la descendencia de Abraham por parte de Ismael también formó un conjunto de naciones, ¿verdad?, que Dios también bendijo. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Libación nos habla de vino, hermanos. El vino representa también la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso también nos habla de él, dedicó algo de gran precio, de lo mejor, ¿ok? Para ungir este lugar, y con aceite, que también es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él ungió ese sitio, no solamente
tipo de la sangre de Cristo y también del Espíritu Santo de Dios, Señor. Okay. Y el verso 15 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Okay. Ya hemos leído toda la porción que tengo aquí. Yo le pido que usted permanezca con la palabra de Dios abierta. Los que me están escuchando, los que me quieren escuchar, los que quieren seguirme en el estudio, ¿verdad? Nosotros reconocemos y entendemos que esto no es obligado, usted lo hace si usted quiere, pero nosotros reconocemos y entendemos que hay bendición en leer la palabra de Dios. El capítulo ¿cómo se dice? Revelaciones capítulo 1 lo dice, que el que la oye y el que la lee va a tener una bendición. Así es que usted y yo debemos de aprovechar el tiempo y en vez de tantas cosas que hacemos y vemos que no nos aprovechan espiritualmente nada, debemos dedicar un tiempo a la palabra de Dios, escucharla, pedirle al Señor que nos enseñe, que abra nuestra mente, que nos dé entendimiento, que nos ayude a asimilarla, a aprender aquellas cosas que son más necesarias, ¿verdad? Para que así podamos tener una vida más, como yo diría, más productiva en los caminos del Señor y podamos vivir una manera mejor en la que Él agrade a Él y nosotros podamos vivir con una bendición que Dios ha prometido darnos cuando nosotros la leemos y la aprendemos. Así que yo, después de haberle leído esto, le traigo un resumen de la clase. Como le digo, a mí me cogen buenas horas para yo hacer mi resumen, así que si usted se cansa de escucharme a mí leer, lo siento mucho, pero la habilidad mental que yo tengo no me ayuda a yo permanecer con todos los detalles que la lección da. Por eso a mí me gusta tomar las notas y leerlas. Así que me disculpan si se cansan, pero tengo que hacerlo así. Dice, a través de las experiencias que hayamos vivido, podemos mirar hacia atrás y ver las innumerables formas en que Dios nos ha protegido y bendecido y cómo en cambio hemos crecido, hemos madurado y hemos madurado. Algunas de las formas que hemos crecido, el crecimiento físico, ¿verdad? Nosotros nacimos pequeñitos y vamos poco a poco creciendo hasta que llegamos a la edad que yo estoy madura ya para retirarnos eternamente, ¿verdad? Dice aquí, la madurez emocional, crecemos en nuestra madurez emocional y nuevas perspectivas. Cuando uno aprende, estudia, enseña o busca, uno aprende cosas nuevas y experiencias de la vida. Las experiencias que usted y yo obtenemos en la vida nos ayudan a vivir todos los días una vida mejor, o al menos eso es lo que creemos. Cuando experimentamos fracasos o victorias, las dos cosas nos pueden ayudar a crecer. En el fracaso podemos aprender para que no volvamos a hacer el error y en las victorias nos van a ayudar a que usted se anime a seguir hacia adelante. Así que de las dos formas vamos a aprender. Cuando llegamos a la madurez, lo que alguna vez era importante, ahora no son tan urgentes. Usted no se da cuenta que antes usted se preocupaba, y yo también me preocupaba tanto por arreglarme el pelo, por tener todo el tiempo una ropa muy agradable, vestida. Bueno, cuántas cosas no hacíamos porque queríamos a veces quizás impresionar o quizás porque queríamos sentirnos cómodas delante de la presencia del Señor y delante de los hermanos, porque no solamente es para uno exhibirse, ese no es el propósito, pero sí para uno sentirse confortable. ¿Cuántas cosas no hacíamos para que nos viéramos mejor y cuántas cosas no hacíamos? Así que esas cosas nos ayudan a vivir. Nos ayudaron a vivir cuando estábamos inmaduros, pero cuando hemos madurado ya vemos que ya no hay tanta necesidad de esas cosas. Cuando llegamos a la madurez, lo que alguna vez era importante ahora no son tan urgentes. Esto se aplica tanto a lo físico como también a lo espiritual. Muchas cosas físicas como las que yo le hablé y también a lo espiritual, porque yo me recuerdo que yo leía, hermano, yo he tenido una oportunidad de leer muchos libros. Y era una persona, y soy una persona que cojo un libro y me gusta, si es posible, terminarlo, si es posible, en el día. Pero yo sé que muchas veces el tiempo no me ayuda y no puedo hacerlo así.
cosas que a veces nos disponíamos a hacer con el propósito de crecer, de aprender, porque hermanos, usted quiere hablar bien, usted quiere expresarse bien, es necesario que usted lea para que usted vea cómo se explica, cómo se expresan las personas y cómo nos podemos expresar nosotros también. Así que de esa manera usted aprende cuando usted lee. Así que se lo recomiendo. Leer es un hábito muy bueno para aprendizaje. Bendecido sea Dios. Dice, esto lo observamos en la vida de Jacob. Todas estas cosas lo observamos en la vida de Jacob. Su decisión de dejar a un lado los errores del pasado y humillarse ante el Señor. Observaremos la gracia restauradora de Dios y podemos apreciar que sus promesas perduran. Sí, hermano, usted vio que Dios le habló desde el principio, ¿verdad? A Abraham, a Isaac y a Jacob, de que le daría esa tierra. Y ellos, tanto el uno como el otro, se apoyaron en esto. Aunque Jacob para el principio no estaba todavía tan convertido en el Señor y no había tenido ese encuentro en el Señor, pero él sí creía que eso iba a acontecer. Decía, sí, ¿cuándo? Cuando esto acontezca, ¿ok? En la lección pasada, Jacob huyó de Saúl y fue a vivir a Padán Aram, donde vivía su tío Labán. Allí había reconstruido su vida. Había tomado 2 hermanas por esposa, Lea y Raquel, y había vivido con su tío por 20 años. Tenía una familia numerosa y Dios lo había bendecido en gran manera. Dios le dijo que lo bendeciría y que sería bendición, ¿verdad? Lo vemos cuando él le trae el regalo que le trae a su hermano Esaú, cuando él quiso reconciliarse, ¿verdad? Con él, tratar de apaciguar la ira que tenía él anterior, que ya Dios también había cambiado el corazón de Esaú. Usted puede ver la gran cantidad de cosas que él le trae a Esaú. Eso deja saber cuánto Dios lo había bendecido. Pero así como en el principio su nombre, que significaba engañador, su tío también lo engañó muchas veces. Lo engañó él trabajó 7 años por Raquel y él engañó con Lea. Él tuvo que trabajar 7 años más y después lo engañó un montón de veces por causa del ganado y de las cosas que él trabajaba. Él dice en la escritura que le cambió como 10 veces el salario de él. Después de Dios hablarle en Génesis 31 y capítulo 3, por eso fue que yo le dije que leyeran desde el 31 hasta el 35. Vuélvete, Dios le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Él toma la decisión de regresar al lugar de su nacimiento. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque si usted lee el capítulo 31, usted se va a encontrar que dice que Jacob escuchó que los hijos de Labán estaban hablando mal de él, que se había robado todas las cosas de su padre, que se había hecho rico con el sudor de su padre. Entonces esto no le gustó a Jacob y él se comunicó con Lea y se comunicó con Raquel y le dijo, yo voy a salir de aquí porque su padre no le estaba mirando bien y él quería salir de ahí. Y por eso huyó, porque él ya no lo estaba tratando bien. Y Dios había bendecido de una manera especial. Dios le había mostrado en una visión, en sueños, le había mostrado cómo hacer posible que los animales dieran a luz, como él decía que sería su sueldo, y Dios hacía que las cosas fueran así. Así que, hermano, a Dios nunca nosotros le vamos a ganar. Así que el que quiera tratar de engañar a Dios se equivoca. Usted y yo perdemos siempre. Así que lo mejor es someternos y hacer lo que él dice. Pero así como en el principio su nombre era engañador, su tío también lo engañó. Después de Dios hablarle en Génesis 31:3, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Él toma la decisión de regresar al lugar de su nacimiento. Y entre otras cosas andaba buscando la reconciliación con su hermano Esaú. Para este tiempo Jacob se había alejado de su pasado y se convirtió en una persona de fe persistente, como Dios lo llamó a ser, al igual como Dios nos llama a nosotros a ser.
Usted y yo no nos podemos give up, ¿cómo se dice? No nos podemos dar por vencido. Nosotros tenemos que luchar. Las cosas algunas veces se nos enfrenta a la vida y tenemos que enfrentarnos con todo lo que podamos. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que recordar que su palabra es verdad, que sus promesas son fieles y que si Él nos ha llamado con un propósito, mantengámonos ahí porque Él hará que la obra crezca, Él hará que las cosas cambien. Así que confiemos y esperemos en el Señor. La primera parte nos dice, Jacob lucha con Dios. Yo acabo de leer una introducción a la clase. Génesis 32, del 21 a 26, Jacob persiste. Una de las cosas que podemos ver en Jacob es su persistencia. Usted y yo también, cuando oramos porque no hemos sanado, don't give up, no se desanime, siga hacia adelante, siga orando. Dios escucha su oración. Él sabe por qué no responde, hermanos. No le haga preguntas a Dios. El barro a su hacedor diciéndole que, ¿qué? No, hermano, usted y yo tenemos que someternos a Dios y confiar y esperar en Él. No haga preguntas. Jacob lucha con Dios, dice Génesis 32, del 21 al 26. Para todos los que seguimos al Señor, luchamos a veces, fracasamos a veces, pero a pesar de todo, seguimos creyendo que Dios es real y que Él es fiel. Aunque usted no vea el resultado todavía, aunque usted vea que parece que no llega, siga confiando y siga persistiendo que Dios está ahí. Jacob es una de las figuras más complejas del Antiguo Testamento. Era su nombre, ¿verdad? Significaba que era engañoso, manipulador en sus relaciones con la familia. Es algo que nosotros podemos ver. Dice, y su confianza en Dios parecía vacilar. Al principio, por supuesto. Después que él tuvo un encuentro con el Señor, las cosas cambiaron. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, pues vacilábamos en todo lo que nos decían. A veces hasta se reía la gente cuando uno le hablaba del Señor y cosas así. Pero cuando hemos conocido, hemos visto, hemos entendido que Dios es real, que es eterno, que es poderoso, que es soberano, que es el único y verdadero Dios, que usted puede confiar y creer en su palabra y su promesa y que podemos seguir hacia adelante porque Él es fiel. Aunque nosotros no lo seamos, Él sigue siendo fiel. Amén. Cuando huía de su hermano, hizo un voto en Génesis 28, del 20 a 21. Dice, sí. Quiere decir que él creía que Dios, lo que le había dicho, Dios lo haría pasar. ¿Cuándo? Eso no lo sabía. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto fue un voto que él hizo cuando él huía de ¿cómo se dice? De Saúl, y iba camino a su tío Labán. Ok, vemos que él cree que va a acontecer lo que Dios le había dicho, que en él serían benditas todas las naciones. Ahora solo hay que esperar cuándo. Y este es el problema que nosotros a veces tenemos, que a nosotros queremos tener las cosas como hoy vivimos en el mundo de la tecnología, just like that, instantáneamente. Queremos que las cosas lleguen así, que sea como el microwave, usted lo pone un segundo, 10 segundos, 15 segundos y ya está. Pero con Dios las cosas no son así. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. 2 décadas después de haberse casado con las 2 hermanas y tener una gran familia, huye de su tío para regresar a Canaán. Acuérdese que Dios le dijo que regresara. Y una de las razones por las cuales regresa es porque Dios le dijo que regresara porque lo iba a bendecir. Planifica cómo va a ser el encuentro con Esaú, su hermano. Cuando su hermano se entera, le envía un mensaje de que viene a recibirlo con 400 hombres. Imagínense, un hombre que huyó de él, porque él dijo que lo que se consolaba simplemente cuando el día que su padre muriera y él pudiera darle muerte a Jacob. ¿Ok? Entonces ahora, al oír, mandarle este mensaje de que él venía y quería verlo, entonces
Esaú le manda a decir que él viene a recibirlo y que trae 400 personas con él, 400 hombres, hermano. Estaba temblando, tenía temor y había razón, porque todavía él tenía el recordatorio de lo que él le hizo a su hermano. Por supuesto que Dios hubiera actuado de otra forma. Él dijo que el mayor iba a servir al menor y de una manera u otra Dios lo iba a hacer pasar. Él no necesitaba la ayuda de Rebeca, ni mucho menos la de Jacob. Pero las cosas pasaron así y Dios como quiera lo bendijo, se hizo lo que Dios quería y fue así. Esto preocupó a Jacob, el cual empieza a hacer un regalo especial para apaciguar, hermano, para apaciguar la ira de su hermano. Mientras esto ocurre, Jacob no podía dormir. Tomó a su familia y cruzó el río Jaboc, que se desemboca en el río Jordán, al este, a medio camino del mar de Galilea y el mar Muerto. Se quedó solo en la oscuridad y fue detenido por un hombre. Este no era un hombre cualquiera, era el mismo Dios. Oseas capítulo 2 y verso 4 nos habla de que era un ángel, que era el ángel de Jehová. O sea, en otras palabras, era Dios mismo, que luchó con él hasta rayar el alba. Hermano, y yo no estoy de acuerdo que haya sido que Dios no haya podido con Jacob. No estoy de acuerdo con esa expresión que da la escritura así. Porque Dios es todopoderoso y no hay nada difícil para Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en el aire, ni en ningún lugar de su señorío. Dios es Dios sobre todas las cosas. Pero esto nos habla aquí de la persistencia de este hombre, de cómo él insistió y luchó. Él reconoció que no estaba luchando con un hombre cualquiera. Él sabía que era algo especial. Allí se había manifestado Dios y él entendía que allí estaba Dios. Entonces él dijo, no te dejaré. Y del hecho que él diga que se le encajó la cadera, ¿verdad? Donde estaba el tendón, reconocemos y entendemos que fue algo que Dios hizo para que él tuviera memoria de esa lucha. Y hoy usted y yo también reconozcamos el poder de Dios. No es que Dios no pudo con Jacob, hermano. La escritura dice que él luchó con los hombres y luchó con Dios y venció. Pero luchó en la manera de persistir, de confiar, de creer y de saber que él podía recibir la bendición que él esperaba. Así que seguimos, dice aquí, este era el ángel de Jehová o Dios mismo. Génesis 16:7, usted puede ver la forma que de él se le presentó a Abraham en el 22 del 11 al 15 también. Hermanos, esto de que el ángel no podía con él es algo absurdo. ¿Qué habrá en la tierra o en los cielos que Dios no pueda hacer? Pero sí nos habla de la persistencia de Jacob, lo cual Dios lo usa para bendecirlo. En su lucha, el tendón de la cadera se dislocó. Jacob reconoció que era con Dios que luchaba y no lo dejó hasta que lo bendijo. No te dejaré hasta que me bendiga. Usted ve que vale la pena en persistir. Vale la pena en que usted y yo luchemos. La lucha todos los días se nos hace más fuerte, pero el Señor no nos ha mandado a enganchar los guantes. Nos ha mandado a que luchemos también, que nos defendamos y que buscamos la forma de cómo agradarle a Él y vivir para Él. ¿Okay? Dios empodera a Jacob. Génesis 32 del 27 al 32. Todos pasamos por momentos en que de una manera u otra hemos sido transformados. Pueden haber sido luchas en la vida y encuentros espirituales. ¿Cuántas cosas no le han pasado a uno en la vida física que nos han enseñado, nos han dado lecciones? También en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos encuentros nosotros no hemos tenido con Dios? ¿Cuántas maneras y cuántas formas Dios no nos ha hablado y se ha manifestado en nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha tocado nuestro cuerpo y nos ha sanado? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de darle gracias a Dios? ¿Verdad? Así es que son cosas que pasan y que no debemos de dejarlas disimuladas como si no han pasado. En Génesis 32 al 27 dice aquí, se le pregunta a Jacob su nombre
Esto lo obligaba a enfrentarse cara a cara con su pasado y a admitir su culpabilidad. Él reconocía que su nombre no tenía muy buena fama y reconocía que cada vez que recordaba su nombre le recordaba ese pasado tan triste que él tuvo que pasar fuera de su mamá, fuera de su hermano, por haberse adelantado. Hermanos, nosotros no nos podemos adelantar ni a los planes de Dios, ni tampoco los podemos ayudar. No tenemos que confiar que Dios a su tiempo, Él llega a tiempo siempre. Nunca se atrasa, nunca se adelanta. Podemos confiar y esperar en Él. Dios hizo algo maravilloso y transformador. Verso 28 del capítulo 32. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo le cité ahorita a Oseas 12:4, que nos da a entender que él habla acerca de el nombre de Israel. Se podía describir, él luchó con Dios. Y Oseas dice, cita, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó que lo bendijera. Eso está hablando el profeta Oseas, hablando acerca de Jacob. También debemos ver que el nombre Israel sería el nombre de la nación que se compone de su pueblo, el pueblo de Dios. Contendería, ¿verdad? Israel contendería por su fe y tendría la victoria de sus enemigos. No nos sorprende de que Jacob le preguntara, o nos sorprende de que Jacob le preguntara por el nombre al ángel. Jacob llamó este lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. Reconoció que se había encontrado con Dios y que había vivido para contarlo. Porque ustedes saben que la Escritura dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido. Entonces él sí luchó con Dios y estuvo para contarlo. Vimos la historia. Bendecido sea el Señor. Recibió la bendición sencilla, una bendición sencilla. Le cambió el nombre, pero profunda con el cambio de su nombre. Sus descendientes, la simiente de Abraham, serían bendecidos por Dios y toda la raza humana alcanzaría la bendición. Así continuó el plan de Dios y la promesa del pacto de Dios se fue desarrollándose y así alcanzaría hasta nuestro Señor Jesucristo y nos alcanzaría a nosotros también. Qué bueno es cuando Dios hace la promesa y la vemos cumplida y podemos decir glorificado y bendecido sea su nombre, porque para siempre es su misericordia. La parte de 2 dice, Jacob se somete a Dios. Génesis 35 del 1 al 3. Una de las cosas que le ordena a Jacob y a sus descendientes es que quiten los dioses ajenos que hay entre ellos o entre vosotros. Es importante para nosotros quitar las cosas que hacen daño espiritual y desagradan a Dios. Es importante, hermano, todo aquello que impide y molesta, que no le agrada a Dios en nuestra vida. Nosotros queremos acercarnos a Dios y Él quiere que nos acerquemos a Él, pero tenemos que dejar todas esas cosas que a Él no le agradan. Para este tiempo, Jacob se había reconciliado con Esaú. Dios lo estaba dirigiendo para Betel, ¿verdad? Donde Dios había confirmado el pacto. Él lo había sellado con un monumento conmemorativo que se convertiría en un lugar de adoración, ¿verdad? Luego sería allí construido. Al indicarle que regresara, estaba actuando para renovar las promesas del pacto. O sea, él quería renovar esas promesas, él quería que regresara. Debería construir un altar al Dios que se le apareció. Esto le recordaría cómo Dios lo había protegido, cómo le había provisto y además le serviría como reprensión. En Génesis capítulo 33, del verso 18 al 19, a pesar de las instrucciones de Dios, Jacob se estableció en Siquem. Hermano, cuando usted y yo desobedecemos o hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice, cosas malas nos van a acontecer. Y aquí vemos lo que le aconteció a Dina
la hermana de los hijos de Jacob, de la hija de Lea y Jacob, ¿verdad? Fue ultrajada por este muchacho Siquem, hijo de Hamor, y vemos las consecuencias por él haberse quedado en un lugar donde Dios no le dijo que se quedara. Pero como humanos cometemos errores, así que usted y yo podemos ver cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios hace que aún con nuestros errores, que nuestra desobediencia, Él todavía sigue bendiciendo y todavía sigue ofreciéndonos vida y salvación. Esta era una ciudad cananea, Siquem, ¿verdad? Una ciudad cananea a 20 millas del norte de Betel. Probablemente por la estadía allí fue que sucedió la violación de Dina, la hija de Jacob y Lea. Después de esto se estableció a donde Dios le había ordenado. Pero antes yo no quisiera pasar por alto. No solamente aconteció esto de la violación de su hermana, sino que sus dos hermanos, ¿ya? Entraron, después que hicieron un pacto con esta gente en Siquem, ¿verdad? Le prometieron que se circuncidaran y que sus hijas iban a ser para ellos y que los hijos de ellos iban a ser para las hijas de ellos. Ellos violaron este pacto, hermano. Y cuando esta gente estaba en el tercer día en su dolor más profundo, estaban en un dolor profundo, estos muchachos, hermanos de Dina, cayeron encima de este pueblo y los destruyeron y los mataron y mataron a Hamor y a su hijo Siquem. Esto no le agradó a Jacob porque Jacob no tenía suficientemente gente para pelear y esto pudo haber acontecido una gran derrota para Jacob. Pero gracias a Dios que Dios intervino de una manera supernatural y puso temor sobre todos los alrededores y ellos pudieron caminar, seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Pero cuando nosotros hacemos las cosas, cogemos las cosas a nuestra mano y desobedecemos a Dios, hermano, nos suceden cosas. Así como cuando confiamos en Él y creemos en su palabra y lo buscamos, también suceden cosas. Así que le aconteció esto por detenerse en este lugar. Dios nos manda a un lugar, vaya a donde Dios lo mandó. No se quede rondeando y pensando que donde yo estoy esto mejor. Si Dios lo envía a otro lugar, váyase, hermano. Es aquí que Él le ordena su familia a deshacerse de los ídolos paganos y que pasarán por un ritual de limpieza. Aquí se nos habla de los ídolos que Raquel había robado de casa de Labán, se había llevado. Y también cualquier otra cosa que hubieran cogido de Siquem, ¿verdad? Porque estuvieron allí, que hubieran recogido en Siquem. Después debían purificarse y cambiarse de ropas. Y esto es importante porque este ritual fue antes de que se diese la ley. Dios demanda pureza espiritual y física. También nosotros se nos exige que seamos santos y puros. Nuestra pureza es a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que por medio de su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado por medio de su palabra. Así es que, hermano, 1 Corintios 6:11 usted puede ver, Hebreos capítulo 9, 14 y en Santiago capítulo 4 y verso 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El cambiarse de ropa significa una nueva vida que incluía confiar únicamente en Dios. Así podía construir un altar al único Dios verdadero que le había sido fiel a él y a toda su familia y a nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Dios protege a Jacob, Génesis 35, del 4 al 7. En esta porción nos recuenta el cuidado amoroso de Dios por su pueblo. Jacob trató el problema de los ídolos como cabeza del hogar, ¿verdad? Él era la cabeza del hogar, él trató con el problema, él tomó su lugar y hizo lo necesario para deshacerse todo aquello que desagradaba a Dios. Usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. Él los tomó
y los escondió debajo de una encina o un oak tree o un roble que estaba en Siquem. Esto es diferente a enterrarlo o sepultarlo. Con esto indicaba que se tornaba de los ídolos hacia Dios. En los versos 5 o en el verso 5, Dios preparó el camino milagrosamente, como le dije. Después que pasó todo lo que pasó ahí en Siquem, Dios lo guardó, lo protegió de una manera milagrosamente sobrenatural. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. La llegada de Jacob a Betel señala la realidad de que Dios había estado con él en cada paso que él había dado y había sido fiel a él en las altas y en las bajas, como lo es con nosotros. Dios sigue siendo fiel cuando nosotros le somos fieles y cuando no le somos fiel también. Bendecido sea el Señor. Y en las bajas. Allí pues él edifica un altar y llamó el Betel, Dios de Betel. Era el lugar donde él lo había bendecido y había cambiado su nombre a Israel. El lugar donde se originaron sus viajes y su trayectoria espiritual. Así como lo hizo con Jacob, Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Aunque hay veces que podamos alejarnos, pero Él puede todo el tiempo restaurarnos, redimirnos y darnos nueva vida. Así que hay personas que están aguantadas, que piensan que Dios las dejó, que ya no tienen esperanza. No, hermano, mientras usted tenga vida, hay esperanza. Dios no lo ha dejado. El que ha dejado a Dios es usted y yo cuando nos alejamos. Así es que no piense que Dios lo dejó. Dios está ahí presto, usted lo llama, Él le responde, Él va a estar ahí con usted, lo va a ayudar y le va a dar la fuerza para que siga hacia adelante. Así que no tenga miedo, siga hacia adelante. Pacto de Abraham reafirmado, Génesis 35, del 8 al 13. Yo soy el Shaddai, Dios omnipotente. Como pueblo de Dios, nunca debemos de olvidar que sus promesas no se basan en nuestras circunstancias o méritos, sino en su bondad eterna y soberana, hermano. No es por lo que usted hace, no es por lo que yo haga, no es porque lo que la gente hace, es por lo que Dios ya hizo, por su amor, por su misericordia, por su bondad, que son eternas. Así que reconozcamos y entendamos eso. Aquí encontramos tristeza, hermano, en el versículo 35, el capítulo 35 y verso 8, aquí encontramos tristeza. La niñera de Rebeca muere, ¿verdad? Débora, y fue sepultada debajo de una encina llamada Alon Bakú, que quiere decir la encina del llanto. Esto nos quiere dejar saber, hermano, de que aparentemente la familia de Jacob y toda su familia apreciaron mucho a esta mujer, que fue ¿cómo se dice? La sirvienta o la sierva que ayudaba a Rebeca, ¿verdad? Y crió. Así es que nosotros tenemos que ver que nos habla de la muerte de Débora, pero la Escritura no nos habla nada de la muerte de Rebeca. Y como nosotros vimos que Dios no necesitaba ayuda, no sabemos si fue que Dios no quiso mencionarla más por causa de lo que ella hizo. No sabemos, hermano, algún día el Señor nos aclarará todas las cosas que hoy nosotros nos hacemos preguntas. Pero no se registra nada de Rebeca después de aquí. Y no se nos dice cuándo murió ella tampoco, ni nada de lo que aconteció en su muerte. No como pasó con Isaac, con Abraham y con Jacob. Se menciona cuando ellos mueren y cómo los hijos lo entierran y todo. Pero de Rebeca no se nos dice nada y eso da mucho que decir. Al mencionarnos esto, nos hace pensar que fue una mujer muy amada por Jacob y su familia. No se nos menciona nada acerca de Rebeca. Es aquí que Dios vuelve a afirmar. Es aquí en este caso, en este punto, en este lugar, en este momento, que Dios vuelve a afirmar el pacto con la familia de Jacob. También se nos dice que Dios se le apareció otra vez. Quiere decir que la primera vez se le había aparecido y ahora se le aparece por segunda vez. Y le reafirma
¿verdad? Reafirmó el cambio de nombre. Dios le declaró, yo soy el Dios omnipotente, y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Como le dije, hay muchos libros que hablan acerca de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Dinamarca, de Australia, y hasta a veces piensan hasta en New Zealand. Así es que es posible que esas naciones, de conjunto de naciones que está hablando, sean estos países. Nosotros no lo entendemos todo, no lo comprendemos todo, pero ya Dios había dicho que de la descendencia de Ismael saldrían 12 príncipes, y eso no tenía nada que ver con la descendencia de Jacob. Así es que podemos, ¿cómo se dice?, hacer preguntas y pensar que la posibilidad está. ¿Ok? Dice, luego él revela, él se dice aquí, crece y multiplícate. Esta fue la misma orden que le dio a Adán y Eva. Dice, haz una nación, y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Luego el Dios omnipotente, más en mi nombre, dice, a Moisés se le reveló así, de esta manera: aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Éxodo 6, 3 y 4. Cuando Dios le dice crece y multiplícate, nos recuerda la orden que le dio a Adán y Eva. Su propósito era bendecir a toda la tierra. Dios estaba restaurando y redimiendo lo que se había perdido. Aquí podemos notar un resumen de lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y capítulo 17, verso 46. La promesa era que Jacob se convertiría en un conjunto de naciones. Aquí también es como padre espiritual en Gálatas capítulo 3, y 6 a 9, y Romanos 9 y verso 8, donde las promesas de Dios incluyen tanto a los judíos como a los gentiles. Esta promesa se hizo una realidad física en la tierra que Dios le daría a los descendientes de Abraham y Jacob. Fue extranjero en la tierra prometida, Canaán, pero pasaría a ser posesión de sus descendientes. A pesar de todo lo que sucedió a Jacob, se encontraba en el lugar que Dios le había previsto. Qué bueno es cuando usted obedece y cuando usted ve que Dios cumple su palabra y sus promesas. Jacob erige un monumento conmemorativo de piedra. Génesis capítulo 35 y verso 14 y 15. Hay veces que guardamos artículos y objetos que nos traen recuerdos agradables de nuestra vida. Nuestra boda, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, especialmente cuando salimos de nuestro país y vinimos aquí, amigos, la escuela, muchas cosas, guardamos artículos que nos hacen recordar estas cosas. Esto nos recuerda la forma en que Dios nos ha bendecido. Jacob quería que las generaciones recordaran el pacto y erigió un monumento de piedras en Betel y lo ungió con vino y aceite. ¿Verdad? Como yo le dije ahorita, el vino era de lo mejor que había, hermano, y el aceite también. Pero también tanto el vino como el aceite significan la sangre y el Espíritu Santo. Bendecido Señor, típico de la sangre de Cristo y el aceite del Espíritu Santo. El lugar se llamaría Betel. Ese lugar que él construyó se llamaría Betel, casa de Dios, porque Dios había encontrado con Jacob allí y había afirmado sus promesas. Y vemos aquí en la última parte del expositor, siempre nos da unos detallitos que a veces yo no los escribo porque es tanto lo que hay que leer y estudiar, y yo pero voy a leer lo del expositor. Dice, el viaje de Jacob hacia la tierra prometida en Génesis 32 al 35 completa la historia más amplia de la promesa del pacto de Dios, agregando una realidad física a la promesa de Génesis capítulo 12.
Hay momentos en nuestra propia vida en que las promesas de Dios parecen estar muy distantes y es posible que tengamos dificultad para creer que sucederá. Pero podemos estar seguros de que Dios nos guiará y nos bendecirá continuamente según sus promesas infalibles que nunca van a fallar. Así es que con esto termino la escuela dominical. Les recuerdo, hermano, que hay que leer la escritura completa. No se puede leer los versitos nada más que se nos citan, porque nos quedamos fuera de todos los comentarios y todo lo que pasa. Y lo más importante es conocer la historia completa. Aquí el tiempo es limitado, no se puede hacer, hay que hacer un resumen, pero usted y yo que estamos en la casa podemos estudiar esto y dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, manténgase estudiando. La semana que viene vamos a empezar la historia de José, que es muy conmovedora, es muy bonita y vemos cómo de Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, la palabra del Señor, y en este caso, pues, la Biblia, es una fuente de energía, de información, que mire, nosotros, pues, nos quedamos tan cortos cuando comparamos lo que sabemos y mucho más corto cuando comparamos lo que entendemos de ella. Mire, yo he estado en el Señor como 60 años, ¿ok? Y todavía yo no he aprendido, digamos, un 10% de lo que debía de saber de Dios. Es decir, que si yo viviera 70 años más, ¿ok? Yo dije que he estado aprendiendo de Dios como 60 años, pero tengo 70, voy a cumplir 71. Pero si viviera 70 años más aquí en esta tierra, no podría, como quien dice, llegar a 50% del conocimiento que debía de tener de la palabra de Dios. Así que es una mina interminable de sabiduría y de comprensión, de entendimiento. Alabado sea el Señor, que nuestra mente prácticamente no podemos, como dijéramos, atesorar o alcanzar. Muy bien, Dios me les bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que hemos recibido en esta noche, Señor. Nosotros sabemos de que tu palabra, Señor, es grande, es rica, es eficaz, es muy bonita, Señor. Te pedimos que pongas, oh Dios, hambre y sed de justicia, nos decía el martes, Señor, para que nosotros podamos ser saciados. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos esta oportunidad que nos diste de estar en tu casa de oración hoy. Ahora, Padre, vamos a salir de ella, de tu casa. Te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros. No nos gusta salir solos de aquí. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal, que ya ustedes saben, la encontramos en el libro de Números. Alabado sea el Señor. En el capítulo 6, verso 24 al verso 26, y la palabra del Señor nos dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Solamente quiero recordarles que si el Señor no ha venido, pues dicho sea de paso, pues el sábado hay una ¿cómo que se llama? Una actividad especial en la iglesia de nuestro hermano presbítero en la ciudad de Westchester, Pennsylvania. Okay, es una conferencia por un hermano muy bien reconocido, y lo mejor de todo es que no hay que pagar ninguna matrícula. Alabado sea el Señor. Y conociendo al hermano Salgado, estoy seguro que él también nos va a dar un treatment, ¿ok? Nos va a dar algo de comer, ¿ok? Así que vamos a ver si podemos estar allá. Y ahí pues el sábado creo que al mediodía, algo por ahí. Pero el domingo a las 11 de la mañana estaremos de nuevo con ustedes
Por ahora solamente les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.